los más célebres en la historia del derecho internacional privado. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló el matrimonio Patiño-Borbón. Vivían entre Nueva York y Francia. En Francia, Antenor Patiño cumplía las funciones diplomáticas, pero por motivos de la guerra se traslada a Nueva York. Y es en Nueva York donde María Borbón demanda a Antenor Patiño, demanda por abandono de hogar. Esta demanda contra Antenor Patiño, que se concluyó con un convenio de reconciliación, mismo que incluía una serie de pensiones a su favor. María Cristina recibió $500,000 de Patiño cuando accedió a reconciliarse en julio de 1944, a la promesa de recibir $500,000 más 7 años después. En 1951, el matrimonio ya no tenía salvación, y es donde Antenor Patiño retorna a París sin ella. Ella la requirió formalmente en los tribunales civiles. Antenor Patiño, una vez trasladándose nuevamente a Francia, París, es donde presenta la demanda de divorcio a través del Tribunal Civil. Ella no volvió porque ella tenía un litigio pendiente en las Cortes de Nueva York. Ella no retorna a Francia con Antenor Patiño. En Francia, ¿no?, emprendió un juicio de divorcio durante varios procesos, ¿no? Duró más de 20 años este juicio de divorcio en Francia, que no tuvo éxito, ¿no? Parecía imposible para Antenor Patiño el hecho de divorciarse de su esposa, porque en España no admitían el divorcio. Y luego vamos a ver allí un punto de conexión que Patiño trata, ¿no?, de señalar, y es por eso que acude también a los tribunales de Bolivia y en La Paz. Pero puntualmente tienes que señalar a los cuantos años del matrimonio, quién plantea la demanda de divorcio, y así sucesivamente, ser más clara en eso. Ya, pasa... Porque de manera ambigua estás diciendo, hablas del divorcio aquí, divorcio allá, y no lo has precisado. Perdón, doctora. Bueno, una vez, en 1951, Antenor Patiño vuelve a Francia, donde él vuelve a plantea el divorcio a lo que es su cónyuge, ¿no?, María Borbón, y este juicio tarda lo que es 20 años. 20 años después, en 1956, es donde Antenor Patiño ve una solución al trasladarse a México. Bueno, señalaban que México era un país ideal, ¿no?, para conseguir el divorcio de manera fácil, donde varias celebridades acudían a este país para adquirir el divorcio. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, al tanto de sus tribulaciones, ¿no?, de Antenor Patiño, ofreció su apoyo para resolver el asunto de divorcio de Antenor Patiño, con la condición de que él hiciera fuertes inversiones en este país. Y así sucedió. Estableció su domicilio conyugal en la capital de México en 1956, y en el mismo año Antenor Patiño solicita la separación de su cónyuge, María Cristina de Borbón, ante el Juzgado Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México. Los tribunales, al aceptar su solicitud, ignoran todo lo que había pasado, ¿no ve? Que el matrimonio había sido celebrado en Madrid entre un boliviano y una española, con domicilio conyugal en París y Nueva York. El juez del distrito falla a favor de Patiño, quien había invocado la causal de divorcio como abandono de hogar. Esta causal justificaba la intervención de las Cortes de México, la regla de la excepción. Tratándose de un juicio de divorcio por abandono de hogar, se decía en la sentencia en las Cortes mexicanas que se debe señalar competente al juez del domicilio del cónyuge abandonado. En este caso se lo toma como juez competente al juez de México.
donde Antenor Patiño presenta la demanda de divorcio. María Cristina de Borbón, al enterarse de este juicio, demanda a sus abogados apoderados a México, pero también escribe el 3 de febrero de 1957, donde ya estaban a punto de sacar una sentencia, ¿no? Escribe una carta al presidente Ruiz Cortines desde Davos, Suiza, donde ella se encontraba de vacaciones, pidiendo que se cumpla la justicia mexicana en protección de ella y de sus hijas y sus nietas, por quienes ella luchaba hace más de 15 años sola y hasta ahora con éxito contra la potencia internacional que era Patiño. En noviembre de 1958, un tribunal de México decidió el divorcio de Antenor y María Patiño después de 2 años de haber presentado la demanda por parte de Antenor Patiño. Ella entonces reacciona en Francia, donde revirtió o quiso revertir, ¿no?, la decisión que fue tomada en México, pero no pudo. Pero la sala del Tribunal de Apelaciones en París dictó varios también mandatos judiciales en relación con las dificultades del adecuado industrial Antenor Patiño con su esposa. El primero de esos mandatos asienta que el Tribunal de México no es competente para decidir sobre este matrimonio. El matrimonio se efectuó en Madrid y España no admite el divorcio, es por lo que el Tribunal de París, por su parte, se declara competente porque los interesados residían en esta ciudad. También dispuso la separación de los cuerpos de los esposos Patiño, pero ¿Quién dispuso, perdón, quién dispuso? ¿El juez de México, el juez de Francia? El juez de Francia, el Tribunal de Francia, doctora. Es ahí donde María, en 1957, acude al Tribunal de Francia para revertir lo que es la sentencia de México. Y el Tribunal de Francia es lo que dispone la separación de los cuerpos de Patiño y reduce, ¿no?, lo que es la pensión a 500,000 francos, y además anula el contrato matrimonial firmado en 1931. Antes de su matrimonio, Antenor Patiño y María Borbón firman un contrato donde los esposos se casaban por bienes separados, y anula este contrato, y todos los bienes que iba a recibir después dentro del matrimonio iban a ser divididos. Finalmente el tribunal invalida, ¿no?, lo que es la sentencia del Tribunal de México, y también denega lo que es en primera instancia la demanda de Patiño por 100 millones de francos por daños y perjuicios por la demanda que María Borbón había planteado en Nueva York. En Francia también Patiño la demanda a María Borbón por daños y perjuicios por la demanda de abandono de hogar que María había presentado en Nueva York. En Francia fue una victoria, ¿no?, para María Cristina de Borbón, pero solo fue en Francia, no en México. 5 meses después, en diciembre de 1959, María Cristina perdió en México la sentencia de amparo correspondiente al juicio 7803, quebrado 58. Es así donde Antenor pudo seguir adelante y se tomó en cuenta lo que es el divorcio que se realizó en México, y pudo seguir adelante con sus planes y contrajo matrimonio con una mujer española, Beatriz de Rivera. Los dos se casaron el 8 de enero de 1960 en Londres. Va a seguir mi compañera, doctora. Buenas tardes, vamos a continuar con el caso y vamos a tomar ahora sí más, vamos a enfocarnos más en cuanto al divorcio y al contrato bajo el régimen de separación de bienes. Bueno, aquí hemos enumerado lo que son los hechos más relevantes en cuanto al divorcio. Primero, tenemos que el 7 de abril de 1931, ambos celebraron un contrato bajo el régimen de separación de bienes. Y como habíamos mencionado, María Cristina de Borbón era menor de edad y Antenor Patiño ya tenía 35 años. Al día siguiente, ellos contraen matrimonio en Madrid, España. ¿Al día siguiente de qué, perdón? Al día siguiente de contraer nupcias, de casarse.
Bueno, ¿y qué es? Una cosa es contraer nupcias y otra diferente contraer matrimonio, eso no he entendido. Porque No, dices bueno, al día se siguiente indica, de contraer nupcias, contrae no, matrimonio. ¿Qué? doctora, era al día siguiente de suscribir un contrato, perdón, y al día Ah, siguiente se casan. Eso es lo que he indicado. No sé si se me escucha bien. sí, sí. Ah, ya. Bueno, entonces el 8 de abril de 1931 ambos se casan, ¿no? O sea, pero un día antes han suscrito lo que es un contrato bajo el régimen de separación de bienes. En 1944, ya en Estados Unidos, es cuando María Cristina inicia un juicio por abandono contra Tenor Patiño, que al final esto va a concluir con un convenio de reconciliación. Esto porque, bueno, como ya había mencionado mi compañera, vamos a ver de que antes ellos vivían juntos en Francia, en París, pero que por la guerra que se estaba aconteciendo en aquel entonces se trasladan a Estados Unidos. Y en aquí es que ante esta demanda por parte de María Cristina, va a desistir porque Antenor Patiño le va a otorgar lo que es $500,000, ¿no? Con tal de que desista. Y aparte también lo que consigue María Cristina son pensiones a su favor siempre y sean pagaderos en Manhattan, o sea, en los tribunales o tribunales estadounidenses. En 1945 vemos que los tribunales de Nueva York van a ordenar el cumplimiento de este convenio de reconciliación. En abril de 1946, Antenor promueve una demanda de divorcio en París ante el Tribunal Civil del Sena, donde requiere formalmente a María Cristina, la cual se encontraba en Estados Unidos. O sea, Antenor Patiño va a volver solo a París y va a fijar nuevamente su domicilio allí y va a demandar, ¿no?, el divorcio en Francia, pero no va a responder ante esto María Cristina porque se va a encontrar en Estados Unidos e incluso dice que tenía otros litigios pendientes en Estados Unidos contra el Tenor Patiño. En 1946, el Tribunal Civil del Sena en Francia se declara incompetente para conocer la demanda de divorcio, pero tan solo pasan 2 años y es cuando la Corte de Casación conoce el divorcio entre extranjeros, ¿no? O sea, así abandonando lo que era el principio de incompetencia, ya que vamos a ver de que aquí va a haber lo que es la figura del reenvío de segundo grado, ya que el Tribunal Civil del Sena va a remitir al ordenamiento jurídico boliviano para que entienda el caso, pero Bolivia lo va a remitir al lugar de la celebración del acto, que era España, ¿no? En donde ellos se habían casado. Luego ya es cuando va a conocer lo que es el divorcio entre extranjeros en Francia. Vamos a ver que en 1950 el Tribunal Civil del Sena no va a admitir la demanda de Antenor, ya que el divorcio, como habíamos visto, es lo que acabo de mencionar, estaba prohibido tanto por la ley española y la ley boliviana, que era la cual reenviaba el ordenamiento jurídico español. Vamos a ver más adelante por qué España, por ejemplo, no tenía normado regulado el divorcio en su ordenamiento jurídico. En 1956, Antenor va a establecer su domicilio conyugal en la Ciudad de México y va a solicitar aquí ante el Juzgado Séptimo de lo Civil el divorcio, ¿no?, con la causal que era el abandono de hogar. En 1958, el 14 de noviembre, finalmente, Antenor va a obtener el divorcio en México, con la ayuda del presidente de aquel entonces, quien era Adolfo Ruiz Cortines. Siguiente, por favor. En cuanto al contrato bajo el régimen de separación de bienes, este contrato pues lo suscriben, como ya había mencionado, un día antes de contraer nupcias y María Cristina va a acudir ante los tribunales en España, pero demandando la nulidad de este contrato y va a solicitar que se declare lo que es la sociedad de gananciales o sociedad conyugal. Esto va a terminar ganando, ¿no? O sea, el tribunal falla a su favor. Pero en 1954, el 23 de mayo, la Corte de Madrid va a revocar esta sentencia de la declaración de sociedad conyugal, sin embargo, ya apela. Por lo tanto, el 1 de julio de 1955, el Tribunal Superior confirma la sentencia de declaración de sociedad conyugal. Tanto así que incluso ya va a acudir al Tribunal de Francia, que va lo mismo, va a solicitar lo que es también nuevamente esta nulidad, ya que, ¿por qué? Porque Antenor no se va a quedar de brazos cruzados, va a acudir a los tribunales aquí en Bolivia, y Bolivia va a declarar que sí era válido este contrato, ¿no? Y aquí vamos a ver que es lo que va a hacer el tribunal,
francés va a ser que declara la nulidad, pero por la incapacidad, ya que recordemos que ella tenía 17 años al momento de casarse, y la ley española exigía la ayuda del padre adoptivo y no solamente su autorización y consentimiento para que se case, sino que se necesitaba que la asesoraran, ¿no? En cuanto a lo que estaba ella suscribiendo en ese contrato. En México, ella tenía padre adoptivo, porque hablaste de padre adoptivo, creo, ¿no? Sí, o sea, se menciona que en realidad su padre no era, o sea, la habían adoptado, o sea, eso es lo que mencionan. Y otros dicen que es su padre, o sea, no hay en sí una congruencia en cuanto a eso, pero lo he tomado en cuanto a lo que decía, o sea, en cuanto a lo que decía o indicaba el Tribunal Civil de Francia. El asunto fue llevado también a los tribunales mexicanos y en total, bueno, lo que concluyen es de que no es válido, no, perdón, sí es válido. O sea, lo que decían que era nulo, ellos lo van a considerar como algo válido. ¿Qué cosa era lo válido y lo nulo? ¿Puedes decir, por favor? ¿Era el matrimonio? ¿Era el contrato? ¿Qué era? El contrato sí era válido ante los tribunales de México a los que acude Antenor Patiño. Uh-huh. Porque van a argumentar bajo los siguientes fundamentos, ¿no? Nos dice de que la sentencia española que había declarado la nulidad no se introdujo, presentó al foro mexicano por medios oficiales. También que la ley mexicana, si bien es territorialista, la norma española contravenía con la mexicana. Y tercero, que en México se va a desconocer lo que es la sociedad de gananciales, que es lo que, por ejemplo, en España, ellos antes de casarse, como lo que estamos viendo que es el contrato bajo el régimen de separación de bienes, entendían lo que eran las capitulaciones matrimoniales. Y cuando estos fueran nulos, regía la sociedad de gananciales, que era que obviamente cuando se casen, a partir de eso, pues todos los bienes que ellos pudieran adquirir sería ya un patrimonio común, una masa común, ¿no? Entre ambos. Y bueno, estos son los argumentos de México, que él no conocía lo que era esta sociedad de gananciales y por eso es de que considera que era válido este contrato. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos en lo que son las 5 normativas, bueno, las 5 leyes aplicables, en este caso, la boliviana, la española, la ley francesa y la ley estadounidense y mexicana, ¿no? Que son las 5 normas, o sea, entre estas 5 leyes va a haber este conflicto en este caso. Por esto es también que decimos de que es un caso ejemplar en el derecho internacional privado en cuanto a lo que es el conflicto de jurisdicción y de normativa. Ahora vamos a desarrollar el porqué. Siguiente, por favor. Bien, aquí hemos tomado en cuenta lo que es el Código Civil francés. En cuanto, vamos a acudir a los artículos y he resaltado en verde lo que es importante. Por ejemplo, nos dice acá que el divorcio y la separación judicial se regirán por la ley francesa en los incisos 2 y 3. En el 2 dice que cuando ambos cónyuges tengan su domicilio en territorio francés. Y tercero, que cuando ninguna ley extranjera se reconozca competente y los juzgados y tribunales franceses sean competentes para conocer el divorcio de la separación judicial, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que cuando en México va a otorgar el divorcio a Patiño, es por eso que ya el Tribunal Civil del Sena va a decir no, o sea, van a indicar de que en realidad ellos tenían competencia y no así México, ¿no? Para la resolución del caso. Aquí vemos que en el artículo 227 es de que por el divorcio decretado de forma legal en el inciso número 2, o sea, de que aquí sí se conocía para ese entonces, esa época, lo que estaba normado el divorcio. Siguiente, por favor. Bien, haciendo una correlación de los hechos, estamos tomando en cuenta también el Código Civil Boliviano de 1831. Nosotros tenemos 3 códigos, en realidad el que tenemos vigente ahora es el de 1975, pero para entonces estaba vigente este código. Y estamos tomando mucho en cuenta este artículo, que es el número 8, que es la extranjera que se casare con un boliviano seguirá la condición de su marido. Entonces, por esta razón, o sea, Francia va a tomar como punto de conexión la nacionalidad, ya que ambos cónyuges decían que son bolivianos. ¿Por qué? Porque ella va a adquirir al casarse la nacionalidad de su esposo, ¿no? Por eso esto es importante. Siguiente. ¿Adquirió o no adquirió? Es que yo no entiendo, Mayra, si hablas en pasado o hablas en futuro,
Porque este es un hecho pasado, ¿no? Este es un hecho pasado, pero siempre dices, va a hacer esto, va a hacer el otro, va a hacer lo de aquí, y el va a hacer es futuro. Ah, sí. No, entonces, bueno, estoy tratando de relatarlo de forma congruente, ¿no? En cuanto a lo que pasó, pero no lo estoy tomando mucho en pasado, sino estoy desglosándolo de esa manera, pero no sé, espero que me entienda, pero sí o sea, ella va a adquirir, o sea, esa nacionalidad. ¿Por qué se casa? ¿Adquirió, llegó a adquirir o no llegó a adquirir? Llega a adquirir. Ah, ya, entonces adquirió la nacionalidad. Sí, doctora. Estoy leyendo los artículos, quizás por eso, como en ese entonces estaba vigente. Pero en los artículos no dice va a adquirir, va a hacer esto. Dice, la ley del domicilio matrimonial rige la separación, no dice va a regir la separación. Sí, no, ese estoy leyendo y bueno, tal cual se entiende así, pero ok, voy a tratar de hacerlo. Adelante. Bueno, ahora tomando en cuenta el Tratado de Montevideo, que también... pero estamos aquí, estábamos en el Código Civil Boliviano que señala, ¿no? El Código de 1831 señalaba en pasado que la extranjera que se casare con boliviano seguiría la condición de su marido, es decir, le daba la posibilidad de adquirir la nacionalidad, ¿no? Entonces tú dices, ella adquirió la nacionalidad, perfecto. Y por eso Patiño quiso someter su caso a las leyes bolivianas y mantener el acuerdo prematrimonial intacto, ¿no es cierto? En realidad, a lo que el caso, bueno, el Tribunal Civil del SENA indica es de que en realidad era el Tribunal Boliviano el competente para entender el caso y no en sí el Tribunal Civil del SENA. ¿Por qué? Toma en cuenta la nacionalidad de ellos, o sea, de ambos. Porque dice, ella, como ya se casa y adquirió la nacionalidad de su esposo, entonces por esa razón era el tribunal competente el boliviano. Ya. Perfecto. Ya, ahora vamos a tomar en cuenta también el Tratado de Montevideo en el artículo número 13, sobre todo, porque va a indicar aquí de que la ley del domicilio matrimonial rige en cuanto a lo que es la separación conyugal, y en el inciso B indica la disolubilidad del matrimonio siempre que la causa alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. Aquí algo importante a tomar en cuenta es que esta norma tiene dos puntos de conexión, ¿no? Que se tienen que aplicar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque toma en cuenta tanto la ley del domicilio conyugal como también la ley del lugar de celebración del matrimonio. O sea que ambos, ¿no? O sea, en ambos estados vinculados tendría que estar en sí normando o bueno, regulado lo que es el divorcio. Pero vamos a ver que en España y en Bolivia tampoco estaba en realidad establecido en el código el divorcio, y en España para ese entonces tampoco era legal. O sea, no se reconocía la institución del divorcio, no es que no era legal, no se reconocía directamente, no se permitía el divorcio, no había divorcio ni en España ni en Bolivia. Sí, no estaba instituida en el cuerpo normativo. Exactamente. Ya. Siguiente, por favor. Bien. Aquí vemos que en el mismo tratado va a definir qué es lo que se entiende por un domicilio conyugal, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica en el artículo número 8 que el domicilio de los cónyuges es el que tiene constituido el matrimonio y en defecto de este se reputa por tal el del marido, ¿no? Y vamos a ver, también he tomado en cuenta en cuanto a la jurisdicción, el artículo número 62, que era en el caso de divorcio. O sea, el juicio sobre nulidad del matrimonio, divorcio, disolución y en general todas las cuestiones que afecten las relaciones personales de los esposos se iniciarán ante los juicios del domicilio conyugal. Entonces, el juez competente era el del domicilio conyugal, ¿no? En este caso, vemos que su domicilio fue en Francia, fue en Nueva York, y que también luego va a Patiño fijar el domicilio conyugal en México. Siguiente,
Ok, bueno, en el Código Bustamante, en el artículo 52, que acá ya no vamos a ver qué indica, ¿no? Lo que es, o bueno, esa norma acumulativa que he mencionado en el Tratado de Montevideo, porque aquí ya nos indica lo que es, en el artículo 52, que el derecho a la separación de cuerpos y el divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, ¿no? Esto es, en sí, es que se va a regir mediante lo que es la ley del domicilio en donde ambos vivan de consumo, ¿no? Bueno, este es el artículo al cual más le vamos a hacer énfasis, pero vamos a seguir en cuanto al Código Civil, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, en el Código Civil de 1831, solo he puesto fines comparativos con lo que ahora es el matrimonio, y también vemos la unión libre, ¿no? En lo que está establecido en el Código de Familias. O sea, hay una evolución, ¿no? Hemos visto que antes, si bien no va a haber el divorcio, pues no va a estar en el código, pero ahora sí, en nuestro Código de Familias ya vemos que sí. Aquí hay diferencias en cuanto a la edad. Por ejemplo, antes se decía de que solo podía contraer matrimonio, por ejemplo, el varón, una vez 14 años cumplidos, y las mujeres una vez que cumplieran 12 años, siempre y cuando contaran con la autorización de su padre, subsidiariamente si no había el padre de la madre y así. Pero esto era antes, ¿no? Y hoy en día, pues, como ya les había mencionado, incluso ya vemos lo que es la institución de la unión libre. Siguiente, por favor. En cuanto a la desvinculación o disolución del matrimonio, aquí he puesto el artículo 142 del Código Civil de 1831, el cual nos dice que solo se disuelve por la muerte de uno de los esposos, ¿no? Esta era la disolución. No se te entiende, perdón, un poquito más lento. A ver, ¿ahora me entiendes? Sí. Creo que estoy teniendo problemas de conexión, pero a ver, no sé si ahora sí me escuchan. Sí, sí. Ya, bueno, aquí en cuanto a la desvinculación o disolución del matrimonio, he tomado en cuenta el artículo 142, ya que aquí nos indica que el matrimonio solo se disuelve por la muerte de uno de los esposos, ¿no? Entonces, así, eso era lo que indicaba en cuanto a la disolución del matrimonio. Y hoy en día lo que tenemos en el Código ya de Familias es de que hay formas, ¿no? En el artículo 204 nos dice que el matrimonio, y aquí tomando en cuenta también la unión libre, se extingue por o el fallecimiento, declaración de fallecimiento presunto de la o el cónyuge, o bien por el divorcio o la desvinculación, ¿no? Entonces, aquí vemos que sí ha habido un avance. Bueno, eso está clarísimo, que antes no había divorcio y ahora hay divorcio, así de claro. Sí. Así se explican las cosas más sencillas, ¿no? Sí, sí. No había divorcio, a fines ahora de la comparación. ley boliviana reconoce el divorcio, ¿no? Sí, sí, solo es a fines comparativos nada más. Siguiente, por favor. Por eso, para fines comparativos, querida Mayra, antes no había divorcio. Así lo establecía el Código de 1831. Hoy en día hay divorcio. La ley boliviana reconoce el divorcio. Punto. Sí, bueno, siguiendo, ya una vez entendido, vamos a pasar a lo que es en España, ¿no? Porque el Código Civil Español de 1889 regía en ese entonces y indicaba que el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. Bien, va a haber una ley de divorcio que es de 1932, la cual sí va a ser aprobada, pero va a haber una dictadura en España que va a derogar esta ley, ¿no? Va a derogar, y por esta razón, para cuando Antenor, o sea, para cuando se remite, ¿no? El caso de Antenor de Bolivia al ordenamiento jurídico español, pues no va a ser, digamos, por eso decía que no va a estar contemplado lo que es el divorcio en aquel entonces, ¿no? Hoy en día sí. Pero esto es lo que sucedía, porque había muchos detractores en cuanto a esta ley. Y también habían políticos que eran conservadores, y por eso, por conservar a la familia, y no decían que el matrimonio era sagrado, es de que no van a poder sí mantener lo que es esto de la ley del divorcio. Siguiente, por favor. Bien, aquí es el Código Civil Federal de México. Y bueno, aquí he subrayado lo que era la causal a la cual va a acudir Antenor Patiño y va a decir, ¿no?, que va a interponer la demanda de divorcio con la causal de abandono de hogar, ¿no?
y por estas razones de que una vez como ya había constituido su domicilio conyugal allí, va a decir México que sí era competente para entender el caso. Estas son... Pero aquí veo que entre las causales, así he visto una simple golpe de vista, de que no dice como causal el abandono de... Está programado. Por favor. ¿Con cuál? Alguien está con su micrófono abierto, qué barbaridad. Sí, dice, ¿no? Dice que... Sí, dice, ¿no? Sí, las musulmanas. Que no las chequee. Las musulmanas, pues es un delito. Hola. ¿A qué hora entra, Lucito? ¿Y a qué hora le tiene la hoja? No sé. O digo la hoja para que entre. Compañera María En la Asamblea Alejandra Borja, Legislativa. tiene su micrófono prendido. En la Asamblea. Sí, la Asamblea Legislativa, todo eso. Compañera María Alejandra Borja, por favor, su micrófono. Dos. Vale. Okay. Siguiendo, aquí dice la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. O sea, sí. Eso, lo he subrayado. Sí. Pensé que era otro título. Ya. Bueno, ante esto es lo que va a acudir, ¿no? Y por eso es de que va a decir el Tribunal de México, va a sustentar de que es por esa razón que era competente para entender el caso. Bueno, siguiente, por favor. Ok, vamos a finalmente a ir a lo que era el caso, era el 7803 quebrado 58. Bueno, va a reclamar esta sentencia finalmente, ¿no? María Cristina. Y mediante este amparo, pues, a ver, vamos a ver por qué van a conceder, el divorcio a favor de Patiño. Y uno va a ser, una de las causales va a ser esta, que es el de adulterio con prueba presuntiva. Pues, mediante, o sea, el juzgador, el juez, va a hacer un análisis del testimonio de la demandada. Y es de que ella misma indica de que ella se encontraba, pues, vinculada con un hombre en sí, que, pues, si bien va a decir ella de que mantenían una relación de amistad, pues antes sí habían querido llegar a algo más. Y aquí no te he entendido nada, no entendí esa explicación. ¿Por qué? ¿Cómo niega ella? No, ella va a admitir, o sea, lo admite. Que admitió que estaba vinculado a un hombre. Ok, y 6 meses previos, dicen, a la interposición de demanda, o sea, se va a decir de que sí es adulterio, y ella va a decir que no, que, o ella sea, dijo que no, perdóname, ella dijo que no, o sea, va a decir que no. ¿Cuándo va a decir Mayra? No, va a admitir a un principio y luego dice que no llegó algo más. Eso es lo que sucede. Es que como dices, tú va a decir, yo digo, ¿cuándo va a decir? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cuándo? ¿O dijo? Dijo que estuvo vinculado. Y por esa razón, o sea, como ella admitió, y luego dijo después de que en realidad no habían llegado a nada más que una amistad y que simplemente, o sea, hasta la fecha en donde se realiza, ¿no?, este amparo, ya o sea, negó el adulterio, sí, eso. Negó el adulterio, o sea, pero el juez va a tomar en cuenta lo que admitió, ¿no? O sea, de que dijo que sí estuvo vinculado, porque estuvo hospedada con esta persona en los mismos hoteles y viajaba conjuntamente con esta persona, y por esta razón dice, no, sí hubo adulterio. Esta es una de las causales, entonces, para el divorcio. Porque aquí va a decir en el artículo 278 de procedimientos civiles que para conocer la verdad de los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas, obviamente, que no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Y por esta razón, del análisis de la confesión de la demandada en relación con los testimonios rendidos, documentos y presunciones humanas, conducen seguramente a la conclusión
de la autoridad responsable que tuvo por acreditado que la demandada hasta la fecha de la presentación de la demanda mantenía relaciones que revelan adulterio con el hombre que se dijo en la demanda. Bien, siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la ley que rige el domicilio, nos indica aquí que la determinación del domicilio de una persona física se rige por las disposiciones del Código Civil, sea esta persona nacional o extranjera, y no por la Ley General de Población. O sea, ese también va a ser esa es jurisprudencia, ¿no? Y ese es uno de los sustentos que indica el Tribunal Mexicano por los cuales dijo, ¿no?, que era competente para entender el caso. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la territorialidad de la ley y la ley aplicable en cuanto al Estado civil, los artículos 12 y 13 del Código Civil establecen que las leyes mexicanas deben aplicarse a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, y a los actos o contratos que, celebrados en el extranjero, deben ser ejecutados en el territorio de la República Mexicana, ¿no? Y la aplicación de las leyes mexicanas, no, por lo que respecta, ¿no?, a los actos del Estado civil, solo procede en cuanto a los efectos de los mismos. Entonces, ese también va a ser otro sustento en cuanto va a decir si nosotros teníamos competencia en cuanto a la resolución del caso. Finalmente, como ya lo había mencionado mi compañera, aunque van a decir que es nulo, sí se logra divorciar porque nuevamente va a contraer nupcias, se va a casar con otra española. Bien, voy a ceder la palabra a mi compañera para que concluya. Bueno, vamos a decir un pequeño resumen y unas conclusiones, ¿no? La calificación de este caso sería por la Lex Fiori o la ley del foro. Primero se debía fijar la naturaleza jurídica de este caso. La primera demanda la interpone María Borbón en Nueva York por abandono de hogar, pero esta demanda termina con una reconciliación. Es donde después Antenor Patiño viaja a Francia y es donde plantea nuevamente el divorcio. Y aquí lo que ocurre es un caso de un punto de conexión al cual acude, ¿no?, Antenor Patiño. Y bueno, como la compañera ya lo había explicado, en esa época, en la legislación tanto española como boliviana, la esposa es la que pierde la nacionalidad y adquiere la nacionalidad del esposo, en este caso de Antenor Patiño, que es de nacionalidad boliviana. Patiño interpone en Francia y utiliza esta norma en conflicto que tenía como punto de conexión la nacionalidad. Después bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, es lo que sucede en Francia. En Francia, Antenor Patiño inicia el juicio en Francia y utiliza lo que es este punto de conexión, pero no se da lugar, no consigue el divorcio, y es donde también en el Tratado de Montevideo de 1889, en el artículo 13, se califica, ¿no?, que el lugar donde se debe decidir la separación es el lugar del domicilio conyugal. En este caso, Antenor Patiño va a México y establece su domicilio, haciendo fuertes inversiones en la Ciudad de México, y es donde el juez de México adquiere competencia para desarrollar el proceso de divorcio. Eso es todo, doctora. Muy bien, Estefanía. Bien, abro un espacio para las preguntas de los alumnos. Si quieren hacer alguna pregunta a sus compañeras, este es un tema súper interesante porque además ha sentado jurisprudencia en el derecho internacional privado y lo citan en muchos textos extranjeros. ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no hay ninguna pregunta. Y este caso es un tema del que voy a, obviamente, preguntar en el examen final, el caso Antenor Patiño, los casos que vinculen a Bolivia. Muy bien, Mayra, muy bien, Estefanía. Entonces, lo mandan, por favor, su trabajo para que yo pueda extraer las preguntas del trabajo que ustedes han presentado.
Felicidades, Estefanía, y felicidades, Mayra. Y doy paso al caso divorcio viuda maltesa. Está bien, doctora, le vamos a pasar el trabajo. Gracias. No, Gracias. a ustedes las gracias. Perfecto. Perfecto, chicas. Entonces, que empezamos con la viuda maltesa. En el grupo están Mamani Callejas Albino y Mendoza Casas Marco Gabriel. En el anterior grupo 2 mujeres y ahora 2 hombres. Perfecto. Ojalá que sea un buen trabajo como el anterior. Solo que les recomiendo a Mayra de que cuando se trate de tiempo pasado, hable en pasado. Cuando se trate de tiempo futuro, hable en futuro. Cuando se trate de tiempo de presente, en presente. Cuando se trata de un tiempo pluscuamperfecto, hable en esos términos, ¿no? Adelante. Buenas tardes, doctora. Ya estoy presentando. ¿Pueden verlo, no? Por favor. Sí, está. Sí, se ve. Está bien, doctora. Ahora voy a ponerlo en presentación. Albino, sí. En modo presentación. Lo voy a... Ahora sí, ¿no, doctora? Sí, se ve perfecto. Okay. Se ve muy bien. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo soy Albino Mamani Callejas y mi otro compañero del grupo, Jorge Mendoza Casas Marco Gabriel. Vamos a presentarles un caso. Es un caso que se ha dado en 1889. En los libros de Derecho Internacional lo han citado mucho. Es el caso de la viuda maltesa. Está determinado como el caso Anton contra Bartolo. Es un fallo de la Corte de Casación francesa. A manera de antecedentes, así, digamos, para ubicarnos en este mapa, este caso se da en dos países, en Malta, que es un par de islas que las tenemos en el mar Mediterráneo, y Argelia, que está en el continente africano, ¿no? En los antecedentes tenemos que hacer referencia a que este caso, como les decía, data de 1889, se da en Francia y estuvo a cargo del juez Bartén. El caso trata básicamente de una pareja de malteses, el señor Bartolo y la señora Aquilina, que contraen matrimonio en Malta, donde establecen su primer domicilio conyugal. Cabe determinar que esta pareja no, al momento de celebrar su matrimonio, no fijan ninguna capitulación matrimonial de ningún tipo respecto sobre todo a los bienes que vayan a tener en el futuro. Por tanto, quedan sometidos al régimen de comunidad de bienes de Malta, que en esa época estaba vigente, que era el Código de Zohan, que decía que la comunidad de bienes de matrimonio se regían por el lugar del matrimonio y por el primer domicilio conyugal. Luego de su matrimonio, ya después de unos años, esta pareja se traslada a Argelia, que en ese momento era colonia francesa, y por tanto la legislación vigente en Argelia era la francesa, ¿no? Ya en Argelia la pareja, básicamente el esposo compra varios bienes, se hacen de varios bienes, y posteriormente el señor Bartolo fallece en 1889, y hay que destacar que muere sin dejar testamento. Una vez fallecido el señor Bartolo, el esposo, la señora abre la sucesión en Argelia, ¿no? Y reclama que además de darle el 50% de la comunidad matrimonial que le correspondía, ella aspira a hacerse del usufructo de la cuarta parte de los bienes del esposo fallecido. Esta cuarta parte se llama la cuarta parte del cónyuge pobre. Esta institución jurídica, la que tenemos ahí en color rojo, es la cuarta parte del cónyuge pobre, que estaba vigente a través del Código Zohan, que nos dice que, por ejemplo, esta institución de la cuarta parte del cónyuge pobre indica, después de la muerte de uno de los cónyuges,
El cónyuge superstite, en este caso la viuda, recibe la mitad de los bienes y en caso de indigencia o estado de necesidad va a recibir además el usufructo de la cuarta parte de la propiedad del cónyuge fallecido. Es por eso que la viuda aspira también, ¿no?, a hacerse de este usufructo de la cuarta parte de la propiedad, pero no en Malta, donde sí estaba reconocido. Ella lo hace en Argelia, donde no estaba reconocido, y como posteriormente vamos a ver, es aquí donde se presenta esta disyuntiva del juez en Argelia, en este caso de la Corte de Casación en Argelia, de decir, aplicamos la ley francesa o la ley de Malta, ¿no? Como lo decíamos, por ejemplo, ya en el caso, el juez de Argelia dice, tenemos este problema, la viuda nos pide, además del 50%, nos pide el usufructo de las cuotas, ¿y qué hacemos, no? Se pone en esta disyuntiva. Entonces, el juez va a su ley, a su derecho internacional privado francés, y ahí dice, tenemos dos instituciones, el régimen sucesorio y el régimen de bienes del matrimonio. Por una parte, la ley internacional privada francesa, en el régimen sucesorio no les reconoce ningún beneficio a la viuda, y dice que los bienes se exigen por el último domicilio del difunto o el lugar donde están ubicados los bienes, en este caso en Argelia. Pero en este mismo régimen privado internacional francés, en el caso ya de los regímenes de bienes matrimoniales, dice que estos se exigen por el primer domicilio conyugal del matrimonio. En este caso, como habíamos dicho previamente, el primer domicilio conyugal de la pareja ha sido en Malta, ¿no? Entonces, como decíamos, los jueces, el Tribunal de Casación de Argelia tenía estas dos posiciones, ¿no? Calificar esta aspiración, esta pretensión de la viuda dentro del régimen de sucesiones o dentro del régimen de los bienes del matrimonio. En ese caso, tendría que ver, ¿no?, aplicar a lex fori, que era la ley de foro, la ley del país, del juez, en este caso la ley francesa, o enviarlo a una ley extraterritorial, que en este caso sería el derecho francés, que sería la lex causae, que sí se conocía que la viuda tenía derecho al usufructo de esta cuarta parte más de los bienes del esposo difunto. Ya tenemos el problema que se había presentado en ese momento, y ya para el Tribunal de Argelia, digamos, para ya calificar esta disyuntiva, tiene, digamos, y se debería haber visto varios puntos de conexión. Por ejemplo, los puntos de conexión que hemos identificado en este caso es la nacionalidad de los cónyuges. Hay que destacar que los dos eran malteses, no cambian su nacionalidad. El lugar de celebración del acto. El acto, su matrimonio se había celebrado en Malta, por tanto, estaban bajo el régimen de bienes del matrimonio, y por tanto se les reconocía, además de su 50%, una cuarta parte más, ¿no? Otro punto de conexión que identificamos es el domicilio de los cónyuges, que se va a tomar en cuenta al momento de decidir. Como lo habíamos dicho previamente, su primer domicilio conyugal ha sido Malta, porque ellos se han casado y ya han determinado su primer domicilio conyugal. Y otro punto de conexión que también hace referencia al tema es el lugar donde se encuentran los bienes. Los bienes, al momento de fallecer el esposo, todos los bienes se encontraban en Argelia, bajo el derecho francés, y por tanto eso es lo que decía, ¿no? El derecho francés decía que los bienes del régimen matrimonial se exigen por el lugar donde se encuentran o por el último domicilio del decujus, ¿no? En ese caso, el esposo que había fallecido.
Muy Ahora buenas sí. tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Marco Gabriel Mendoza Casas y yo voy a proseguir con los requisitos para que la viuda maltesa pueda acceder a la figura de la cuarta parte del cónyuge pobre, los cuales son los siguientes. Primeramente, la muerte de uno de los cónyuges. Segundo, la supervivencia de uno de los cónyuges, es decir, la cónyuge supérstite. Tercero, que al momento de la muerte de uno de los cónyuges, entre ellos exista el vínculo conyugal, es decir, que el matrimonio aún esté vigente. El cuarto punto establece que si legalmente el vínculo conyugal aún existe, pero que en la realidad, en los hechos, no exista una vida en común entre los cónyuges, el cónyuge supérstite aún tiene derecho de ampararse bajo la figura de la cuarta parte del cónyuge pobre, siempre que la separación no sea atribuible a quien solicita ampararse bajo esta figura. Como quinto, el cónyuge supérstite debe encontrarse en estado de necesidad. Finalmente, que el caso se encuentre bajo competencia del régimen jurídico maltés. En cuanto al problema en cuestión, vamos a proceder a realizar una comparativa entre la aplicación del derecho francés o el derecho maltés. Para ello recurrimos a la Lex Fori y a la Lex Causae, recordando que la Lex Fori se refiere a que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto, es decir, la ley de su estado, en este caso la ley francesa. Y la Lex Causae, que quiere decir la ley aplicable al fondo de una controversia o situación privada internacional. El juez resuelve como lo haría el juez del país cuyo derecho es aplicable a la cuestión principal, en este caso el Código Rohan, perteneciente a Malta. Respecto a la calificación bajo la Lex Fori, es decir, la ley local, en este caso francesa, el reclamo de la viuda podía calificarse como derecho sucesorio, pero también catalogarse como régimen de bienes del matrimonio. En el último caso debería aplicarse la ley maltesa. Respecto a la regla en conflicto, bajo la legislación francesa, la sucesión de los inmuebles se rige por la ley del lugar donde se encuentren ubicados al momento del fallecimiento del causante. Pero la misma legislación francesa establecía que de calificarse como régimen de bienes del matrimonio, esta debería ser dirimida por el lugar donde se celebró el matrimonio, donde se constituyó el primer domicilio conyugal, en este caso la República de Malta. En cuanto al derecho aplicable, la autoridad jurisdiccional en Argelia debía definir si seguir la legislación francesa o la maltesa, considerando que la ley francesa bajo la figura de sucesión no les reconoce a la viuda los derechos pretendidos. En cambio, como régimen de bienes del matrimonio se debía aplicar la legislación maltesa, el Código Rohan, el cual sí les reconocía a la viuda el derecho de usufructo bajo la figura de la cuarta parte del cónyuge pobre. Finalmente, de seguir la legislación francesa bajo la figura de sucesión, la pretensión le sería negada y de catalogarse como régimen de bienes del matrimonio se aplicaría la legislación maltesa. Por ende, se le otorgaría la pretensión. En cuanto a la decisión, la Corte de Argelia estableció que el caso debía catalogarse como perteneciente al régimen de bienes del matrimonio, el cual a su vez establecía que debería considerarse la normativa correspondiente al primer domicilio conyugal, donde tuvo lugar la celebración del matrimonio, en este caso la República de Malta. Por lo tanto, debería aplicarse la ley maltesa, es decir, el Código Rohan, el cual sí contemplaba la figura de la cuarta parte del cónyuge pobre. Ahora bien, si bien el caso tiene lugar el mismo año en el que tiene origen el Tratado de Montevideo, 1889, ni Francia ni la República de Malta formaban parte de ella, por ende no se aplicaba a estos estados. Sin embargo, con fines comparativos y académicos, vamos a mencionar algunos artículos de este tratado que tengan relación al caso que estamos analizando. Primeramente, el Tratado de Montevideo de 1889, en su artículo 11, se refiere al régimen del matrimonio respecto a su forma, a su existencia y validez. En el artículo 11, el cual indica la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y la validez del mismo se rige por la ley del lugar en que se celebra. En cuanto a los bienes, el Tratado de Montevideo de 1889 establece en su artículo 26, los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles.
De igual manera, mencionamos el Código Bustamante únicamente con fines comparativos respecto al caso en análisis. En cuanto al régimen del matrimonio, el Código Bustamante establece respecto a su capacidad, consentimiento e impedimento lo siguiente. Artículo 36. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. En cuanto a las sucesiones, el Código de Bustamante hace referencia en los artículos 144 y 145. En el 144 manifiesta que las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentre. Finalmente, y para concluir la presentación, hacemos mención al artículo 145, que establece que es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Así concluimos la presentación, doctora. Gracias. Bien, me pareció una muy interesante presentación. Aquí los expositores han citado los puntos de conexión que han pugnado por tutelar la relación jurídica de la sucesión del caso de la viuda maltesa. Cedo la palabra a los alumnos para que formulen las preguntas que crean pertinentes, no sin antes felicitar al grupo también. Tienen la palabra, estimados alumnos, para formular las preguntas que crean pertinentes. Ha sido una explicación muy puntual, muy clara, y donde se ha puesto de relieve también la doctrina del derecho internacional, la teoría y claramente el tema que tanto complica, porque verdaderamente es como dice Prudencio Cosío, es muchas veces, cada caso en el derecho internacional privado es diferente, cada caso es diferente, pueden haber decenas de divorcios realizados al amparo de la tutela del derecho internacional privado, pero ninguno es similar a otro porque todos tienen sus características, cada uno tiene sus características particulares y al final de cuentas muchos resultan de tal complejidad que es difícil plantear una solución en la primera reflexión. Bueno, parece que o no están presentes o no están escuchando o la explicación ha estado muy clara, como acabo de decir. No hay ninguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta, agradezco a Albino y a Marcos por la presentación del tema. Me ha gustado mucho, muy clara. Y para el martes 18 tenemos el caso Mario Vargas Llosa, que es otro divorcio que vincula también, qué sé yo, de alguna forma las leyes bolivianas, porque la primera esposa de Vargas Llosa era boliviana. Y el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala. No sé si es arbitraje o qué es este caso, pero los dos son para el martes 18. Y para el miércoles 19, ¿por qué no está el miércoles 19? Bueno, seguidamente viene el caso de Rosa Agramonte y sustracción de menores, los francesitos, y así sucesivamente. Estimados alumnos, no se olviden que voy a planificar, de hecho ya en los otros dos paralelos se han planificado exposiciones para este sábado, para dentro de 3 días, 2 días. Pero
creo que en el caso del paralelo D no está programado ninguna presentación para este sábado, pero sí para el sábado 22, pero sé que el sábado 22 es la entrada universitaria. Tienen que... 22, y ese día es fiesta, y no voy a bajar. Sí. Y bien, entonces ustedes tienen ya el programa para ir preparando sus temas. Aquellos, va a ser necesario que varios grupos de este paralelo, que es el más numeroso, expongan en día sábado, ya sea el sábado 22 o ya sea el sábado 29 de octubre. Para el sábado 29 de octubre pienso programar, están programados 5 grupos, porque no hay otra forma. 5 grupos, 6 grupos para el sábado 29, o sea que tenemos que empezar desde las 8 de la mañana hasta agotar los grupos, ¿no? Eso quiero que tomen en cuenta, por favor, es muy importante. Que se preparen todos. Bien, con esto ponemos fin a la clase y nos vemos el próximo martes. El martes 18. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctora. Hasta el martes. Gracias, doctora. A ustedes las gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.